Amados hermanos, muy buenos días para todos, el Señor les bendiga. Previendo que el próximo domingo seguramente que muchas iglesias, por no decir todas las iglesias en la ciudad y en Colombia van a estar procurando hacer transmisiones en vivo, nos hemos adelantado un poquito a eso y hemos preferido hacer la grabación del sermón, de la enseñanza, y de esta manera subirlo a nuestro canal de tal modo que todos puedan tener acceso a él indistintamente del día y la hora, sino que todos podamos estar ahí. Digamos, con la confianza puesta en que van a ver este video el domingo a las 10:30 de la mañana. Yo quiero invitarles a que seamos muy juiciosos y muy disciplinados como regularmente lo son. Voy a pedirles el mismo favor de poner en silencio sus equipos celulares, disponer todo el ambiente como si estuviésemos en el salón de reuniones y que ocupemos este tiempo específicamente para adorar a Dios a través de su bendita palabra. Les invito a que oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor. Gracias por tu bendita presencia que lo llena todo y lo cubre todo, Señor. Y en este día, Señor, queremos rogarte que al meditar en tu bendita palabra nuestra fe pueda ser alimentada por ti, que podamos ser sustentados por tu diestra misericordiosa, Señor. Y que al escuchar tu bendita palabra, Señor, podamos ser alimentados, pastoreados, fortalecidos, consolados, pero también exhortados, Señor. Y que tu gracia, Señor, sea la que permita que tu bendita palabra, Dios, cale a lo profundo de nuestro corazón y que produzca ella el fruto que tú anhelas en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, el título de esta enseñanza es Jesús, nuestro Dios, es la fuente de agua viva. Esta es la segunda parte. Quiero poner en contexto a los hermanos que por alguna razón los últimos domingos no han podido reunirse. Entonces, a manera de introducción, quiero recordarles que este sermón hace parte de toda una serie que iniciamos hace un mes aproximadamente, y la serie la hemos titulado Visión 2020. Pero ojo, esto no tiene nada que ver con las propuestas de superación personal, esto no tiene nada que ver con esas propuestas humanistas que al día de hoy hablan también de Visión 2020, apelando al número, a la fecha del año que está transcurriendo. Más bien, a lo que sí apela es que usted y yo necesitamos tener una visión 2020 de quién es Cristo. En la medida que tenemos la visión clara, bíblica, centrada en la palabra de Dios de quién es Cristo, todos estos acontecimientos que están ocurriendo alrededor del mundo, la pandemia, la cuarentena, la incertidumbre y todas estas cosas van a poder tener una respuesta desde la fe en el corazón de cada uno de nosotros. Habiendo dicho esto, quiero resumir brevemente los puntos del sermón anterior para ponernos en contexto, ya que esta es la segunda parte de ese sermón. La primera cosa que mencionamos hace 8 días en el capítulo 4 del libro de Juan tiene que ver con que tenemos sed y no tenemos idea dónde buscar. Esto está en el marco del encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Sicar, una mujer que llega a una hora inusual buscando agua. Ella tiene una necesidad física, pero esa necesidad física termina siendo como especie de parábola viviente de una necesidad espiritual más profunda que hay en su corazón. Ella tiene sed, sed de Dios, sed de Cristo, sed de la verdad, pero no tiene idea de dónde mismo buscar. Y nosotros nos podemos encontrar en iguales condiciones. La segunda cosa, al ser encontrados por Jesús, queremos beber del agua que Él nos brinda. Y es la afirmación de la mujer de una manera contundente, de una manera muy frontal: dame de esa agua que tú tienes. Ahora, ojo, porque esto nos lanza a la tercera afirmación del sermón anterior, y es que al ser saciados por Cristo, estamos a la par siendo puestos en comunión correcta con Dios a través de la persona de Jesucristo. Y al ser puestos en esa comunión correcta, estamos cumpliendo con el propósito con el cual Dios nos creó, que es adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Ahora bien, ¿en qué consiste adorar a Dios?
en las categorías que Juan nos enseña en este capítulo 4 de su Evangelio. La primera cosa es que no importa el lugar donde nos encontremos, todo lugar es apropiado para alabar y bendecir el nombre de Dios. Y hoy día sí que sabemos de eso, porque no estamos en el lugar de reunión habitual, no estamos en la capilla, no estamos en el templo. Seguramente usted está viendo este video en su habitación, en la sala de su casa, en el comedor, donde quiera usted se encuentre. La palabra de Dios nos afirma, todo lugar es apropiado para exaltar el nombre de Dios. La segunda cosa es, no importa el tiempo, la mujer está preocupada, ¿cuándo será? ¿Cuándo llegará la hora en que adoremos a Dios de esa manera? Y Jesús le dice, no importa el tiempo, porque además el tiempo ya llegó, ya es el tiempo cuando debemos adorar a Dios. Ahora, no se trata de el domingo a las 10:30, no se trata de los días que tenemos grupos de estudio bíblico, todo tiempo de nuestra vida es apropiado para alabar a Dios. Y si todo tiempo es apropiado para alabar a Dios, luego todo lo que usted y yo hacemos a diario es alabanza al nombre de Dios. Y en tercer lugar, alabar a Dios, adorar a Dios, consiste fundamentalmente en conocer a Dios. Y eso nos invita a reflexionar acerca de cuánto conocemos nosotros a Dios y no cuáles son nuestros imaginarios acerca de Dios. Cómo yo me imagino que es Dios, cómo yo pienso que es Dios, cómo me enseñaron las distintas tradiciones que es Dios, sino qué dice la palabra de Dios que es Dios. Cómo Dios mismo se describe en su palabra. Y para eso necesitamos no casarnos con algunos textos de la Escritura, sino necesitaremos siempre conocer todo el consejo de la sagrada palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Génesis, Apocalipsis y en ese orden de ideas entender quién es Dios a lo largo y ancho de toda la revelación escrita, que es el texto bíblico. Habiendo dicho eso, quiero invitarles para que abran su Biblia conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 27 al 42. Digo, abra su Biblia, pero perfectamente puede ser encienda su Biblia, sintonice su Biblia, usted me entiende. Juan capítulo 4, versos 27 al 32, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente y dice de esta manera. Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con la mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella o por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, come algo. Jesús les respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros estábamos afuera? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener vida eterna. ¡Qué alegría les espera tanto al que siembra como al que cosecha! Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron, otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Verso 39. Muchos samaritanos de esta aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea, así que Jesús se quedó 2 días. Tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos no solo por lo que tú dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que es realmente el Salvador del mundo. Bien, en este texto vamos a concentrarnos fundamentalmente en 3 afirmaciones. La primera de ellas va de los versículos 27 al 30 y tiene que ver con la saciedad o la satisfacción. ¿Cómo se desarrolla esto? El texto nos ha hablado de una mujer
que ha dejado su cántaro allí, una mujer que ha abandonado el pozo donde tuvo el encuentro con Jesús y ahora, por fin, sale a buscar a sus coterráneos. Un corazón saciado por Dios es un corazón que abandona las falsas fuentes de satisfacción. Sin duda alguna, nosotros durante mucho tiempo en nuestra vida hemos buscado satisfacción en distintas fuentes que no son Dios, no es su palabra, no es su presencia. Pero una vez hemos sido encontrados por Cristo, una vez Cristo nos ha puesto en comunión con el Padre Celestial por medio de su palabra, usted y yo estamos llamados a abandonar las falsas fuentes de satisfacción. Y en ese orden de ideas, al abandonar esas falsas fuentes de satisfacción, estamos llamados a ir y compartir con otros lo que Cristo nos ha dado. Y ojo, les decía en el mensaje que compartía con ustedes en días pasados, que buena parte del propósito que Dios tiene con tenernos concentrados en nuestros hogares, en nuestras casas, sin poder salir, sin poder movernos como habitualmente lo hacemos, tiene que ver con que nos concentremos en lo importante, con volver a la fuente, volver a Cristo, volver a su palabra, examinar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Y seguramente que hemos de reconocer que por el camino, aún congregándonos, aún asistiendo a los grupos de estudio bíblico, hemos buscado alternativas para satisfacer nuestro corazón. Y es tiempo de abandonar esas alternativas y volver a Cristo. Volver a Cristo y prepararnos, porque la cuarentena no va a durar toda la vida, porque el aislamiento no va a durar por siempre. Pero también, como les decía, es muy probable que el mundo al que le cerramos las puertas cuando nos pusimos en aislamiento no es el mismo mundo que vamos a encontrar cuando abramos la puerta. Y no les estoy hablando de Walking Dead, no les estoy hablando del mundo de los zombies, no les estoy hablando nada de eso. Estoy hablando de un mundo que cambia rápidamente, vertiginosamente, y es un mundo que va a tener miles de preguntas, miles de insatisfacciones que usted y yo, al haber sido saciados por Dios, ahora podemos contestarlas, no a partir de nuestras ocurrencias, sino a partir de lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. ¿Quién es Cristo? ¿Qué visión tenemos acerca de Cristo desde la palabra? Y espero que todos podamos tener una visión 2020 acerca de quién es Jesús. Ahora, usted y yo somos satisfechos por la palabra de Dios y no estamos siendo satisfechos en primer lugar para nuestro bienestar. De hecho, la palabra de Dios, en un sentido muy contundente, no es humanista. No nos pone a nosotros en el centro del universo, no nos pone a nosotros en el ombligo del mundo, sino Dios es el centro, todo orbita alrededor de Dios. Nuestra teología, nuestra fe, nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra familia. Luego, si Dios está satisfaciendo nuestra sed, es principalmente para que le seamos testigos a Él de lo que Él está haciendo y de lo que su palabra nos enseña. En segundo lugar, digamos de una manera muy añadida, nos satisface para nuestro bienestar. Pero el principal propósito de ser saciados, de ser satisfechos, es que usted y yo podamos cumplir con la tarea que tiene Dios para nosotros como su iglesia, como sus hijos, como sus siervos. De manera que no solamente pensemos en estos días de Señor guárdame, de Señor cuídame, de Señor que no me enferme. Y ojo, digo esto no como pesimista, digo esto no como cínico, pero más bien como realista y también con un pensamiento centrado en la Escritura. Es muy probable que muchos de nosotros lleguemos a contagiarnos de esta enfermedad. Y eso no quiere decir que Dios nos abandonó, eso no quiere decir que Dios nos dio la espalda, eso no quiere decir que Dios es menos poderoso que lo que la palabra de Dios promociona, como que Dios nos estuviera dando falsa publicidad. No, no se trata de eso. Se trata de que el sufrimiento también hace parte de la vida cristiana y aún en medio del sufrimiento de una iglesia que sufre, de una iglesia en cuarentena, de una iglesia encerrada temporalmente, necesitamos preguntarnos cómo Dios nos quiere utilizar en medio de esta crisis. No es solamente Señor, sáciame, Señor, sino ¿para qué me quieres saciar? ¿Para qué me quieres satisfacer? ¿Cuál es tu propósito? Al llenarme de tu palabra, ahora ¿a dónde me quieres llevar? El segundo punto,
la segunda estación que pudiésemos encontrar en este texto bíblico tiene que ver con el saciador saciado. Y esto es una idea que como nos suena discordante en la cabeza seguramente, el saciador saciado, pero el texto lo plantea de esa manera. Versículos 31 al 38 nos presentan a un Jesús reencontrándose con los discípulos que, según el relato bíblico, habían ido a la aldea a buscar algo de comer, en tanto Jesús estaba hablando con la mujer samaritana. Ahora, ojo, ¿necesita Dios ser saciado? ¿Necesita Cristo ser saciado? ¿Necesita el Hijo de Dios ser saciado? Y en las categorías de Jesús, la respuesta es sí necesita ser saciado. ¿Cómo puede ser esto? Porque Jesús no solamente es Dios, pero Jesús también es hombre. Es 100% Dios y es 100% hombre. Y en su calidad de 100% hombre, en 100% siervo de Dios, necesita ser lleno, necesita ser satisfecho, necesita ser saciado por la misma presencia de Dios. Los discípulos del Señor vienen supremamente preocupados por Él, pensando, ¿y qué le traemos, no? ¿Qué domicilio le llevamos a Jesús para que coma? ¿Sí? El tema es que cuando ellos le dicen, maestro, ¿qué comes? ¿Qué quieres comer? Jesús les dice, tranquilos, ya comí. Lo que les rompe la cabeza a ellos, porque no ven ni una vasija, ni una persona, ni nada que le hubiera podido satisfacer. A lo que Jesús les dice, el alimento que yo tengo es un alimento que ustedes no conocen. Y ese alimento consiste en obedecer la voluntad de mi Padre. Y esto es fuerte, porque la saciedad de Jesús está dada en términos de obediencia. Obediencia no a la necesidad humana, obediencia a la agenda trazada por Dios. Y ojo, al día de hoy todos nosotros estamos desaforados moviéndonos en términos de necesidades humanas. Por más que se ha insistido que la gente no salga como loca a llenar los supermercados, a llenar las farmacias, como locos las hemos llenado, pretendiendo que esta cuarentena va a durar por toda la eternidad. Y el asunto es, estamos pensando en lo que necesitamos materialmente, y está bueno, no se vaya a encerrar sin antes haber comprado un mercado, pero el asunto es que hay una necesidad más honda, que es obedecer la palabra de Dios. Y esto es un asunto que debiera confrontar nuestra existencia. ¿Cómo nosotros clamamos a Dios que nos satisfaga al darnos un corazón obediente a su bendita palabra? Seguramente que muchos quisieran ser satisfechos cuando Dios permisivamente les dejase hacer todo lo que se les da la gana, pero ese no es el Dios de la palabra. El Dios de la palabra es el Dios que dice, si me aman, me obedecen. Y ojo, si nosotros decimos ser la iglesia de Dios, si nosotros decimos ser el cuerpo de Cristo, si nosotros afirmamos que ahora somos las manos, los pies, la boca, el cuerpo de Cristo, que sale para llevar esperanza al mundo, el saciador hoy necesita ser saciado. Y la saciedad, la satisfacción de nuestra vida debe estar en términos de obediencia. Y ojo, es real que necesitamos cuidarnos, es real que necesitamos tomarnos toda esta situación de cuarentena en serio, pero también es real que Dios nos ha llamado, antes que a vivir por miedo, por temor, nos ha llamado a vivir por amor. Y si necesitamos en algún momento acudir en ayuda de nuestros hermanos, de nuestro vecino que no conoce a Cristo, de una persona que está clamando para tener satisfacción de alguna índole, usted y yo debiéramos estar prestos a esto, con responsabilidad, pero acudiendo al llamado de Dios, que es obedecer su voluntad. Ahora, ojo, porque esta satisfacción de la que Jesús habla, la pone incluso en términos de una parábola.
y se los plantea a los discípulos en términos de siembra y cosecha, y no como al día de hoy muchos quieren plantear siembra y cosecha en términos económicos, sino en siembra y cosecha en términos de almas que están siendo reconciliadas con el Padre Celestial. Y es lindísimo porque les dice, miren, ustedes conocen el dicho, hay unos tiempos para la siembra y hay unos tiempos para la cosecha. Y es real, pero ahora les digo, yo los envío a ustedes. Y ojo, al ser saciados, ahora por fin somos enviados. Los envío a ustedes para que cosechen donde no sembraron. Y dice Jesús, también conocen ustedes el dicho, uno siembra y el otro cosecha. Seguramente que la cosecha que viene después de toda esta crisis es una cosecha enorme. Porque al día de hoy no solamente la iglesia tiene hambre de Dios. Dios está llamando hacia sí mismo a todos los que le pertenecen a Él, a todos los que Él escogió desde antes de la eternidad, y los está llamando a reconciliación, a arrepentimiento, a ponerlos en una relación correcta con Él. Pero el asunto es, ¿y cómo van a conocer a Dios si nadie les predica? En las palabras del profeta Isaías, que luego el apóstol Pablo en Romanos las retoma. ¿Cómo va a ser la gente para conocer a Cristo si nadie se lo presenta? Y el asunto es, usted y yo estamos llamados a presentar a Cristo, y aún si no hemos presentado a Cristo, seguramente Cristo mismo nos va a poner a recoger la cosecha de almas donde no predicamos. Otros sembraron, otros evangelizaron, otros predicaron, pero hoy por gracia de Dios, usted y yo estamos recogiendo esa cosecha de almas. El asunto es, hemos de hacerlo con responsabilidad, no conduciendo la iglesia hacia el predicador, no conduciendo la iglesia hacia el liderazgo, no conduciendo la iglesia hacia una estrategia, hacia una parafernalia eclesiástica. Hemos de conducir a toda la gente al único nombre en el cual hay salvación, que es este nombre que está aquí atrás escrito en letras grandes, Jesús. El saciador saciado ahora nos modela en qué consiste este asunto de ser saciados por Dios. Somos satisfechos para por fin ir por el nombre del Señor. Y en tercer lugar, la saciedad se extiende. La saciedad extendida la encontramos en los versículos 39 al 42, donde el pasaje adquiere, digamos, como una estructura de emparedado. Comenzó con la mujer y los samaritanos, luego Jesús y los discípulos, y el texto concluye con la mujer, los samaritanos, los discípulos y Cristo. Es como un gran emparedado. Y así como en todo emparedado, lo importante es la carne, la proteína, lo que hay en la mitad, aquí este texto adquiere sentido a la luz de lo que ya Jesús le ha enseñado a los discípulos. El propósito de la saciedad es obedecer a Dios y obedecer para poder ir por las almas. Ahora, ojo, dice el texto que muchos habitantes de la aldea creyeron al escuchar el testimonio de la mujer. ¿Y cuál fue ese testimonio? La mujer entra a la aldea donde ella era marginada, donde ella no era bien recibida, donde ella tenía que ir a recoger agua a la hora cuando nadie había en el pozo, y a los que no la querían, a los que la marginaban, les dice, hay un hombre al que ustedes deben escuchar, y lo deben escuchar porque ese hombre me dijo todo lo que yo había hecho en mi vida. Y recuerden ustedes qué era lo que ella había hecho. 5 maridos había tenido y actualmente tenía un otro marido, y ninguno de estos era su esposo. Ahora entendemos por qué la doña era marginada. Ahora entendemos por qué la sed de ella no se circunscribe solamente al H2O, al agua física. El hambre que ella tiene es una cosa mucho más honda, más profunda. Es el hambre de ser amada, de ser aceptada, de ser cuidada, y por fin de que su marido, como era la costumbre en el pueblo de Israel, fuese su maestro en torno a los temas de fe. Al no tener marido, por eso esta mujer se desparrama delante del Señor a preguntarle acerca de la adoración, acerca de cómo hemos de adorar, cuándo hemos de adorar, dónde hemos de adorar.
Y por eso esta mujer afirma con firmeza, ese hombre al que escuché tiene que ser el Mesías y ustedes necesitan oírlo. Ahora, esta gente, dice el texto, muchos salieron a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Y ojo con esa palabra, muchos, porque no es todo el pueblo, es muchos. Algunos muchos que escucharon a la mujer salieron y otros tantos decidieron por fin no salir al encuentro de Jesús. Y lo mismo ocurre hoy. Es probable que muchos quieran escuchar el mensaje, pero otros tantos van a decir, no gracias, como estoy bien, con mi pozo seco estoy mejor que con Jesús. Y bueno, hay aún que respetar eso y clamar que sea Dios mismo el que salga al encuentro de esos que todavía están pretendiendo beber agua de pozos secos. Esa población que sale está reconociendo que tiene sed. Y ojo, la mujer era marginada por unas personas que pretendían tener una vida mejor que ella, pero a la postre todos tienen sed, pero a la postre todos están marginados, y marginados no socialmente, pero marginados de su comunión con Dios, que es peor. Y ahora por fin salen al encuentro del único que los puede vindicar y volver a unir en esa comunión con el Padre Celestial. La gente sale. Y ojo, porque este texto nos habla de una población de samaritanos que no se la llevaban bien con judíos. Marginalidad. Una marginalidad más honda que es la mujer samaritana entre los samaritanos, pero Jesús llegando al corazón de cada uno de ellos. Ahora, esta gente reconoce su sed. ¿En qué categorías? En la categoría de, Señor, quédate para que nos enseñes más. Y lo hermoso es que aquí adquiere sentido la expresión con la que el texto comienza, inicio del capítulo 4, dice, y Jesús tenía que pasar por Samaria. Ese tenía que era, me es necesario, me es imperativo que yo pase por ahí. Y eso se conecta con yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, que es la manera como Jesús está siendo saciado. Y ahora ante la petición de estas personas, maestro, quédate, dice el texto, se quedó 2 días más enseñándoles y explicándoles acerca del reino de los cielos. Una vez Jesús ha hecho esta enseñanza, la afirmación que rompe el silencio, que rompe la normalidad del relato, es que ahora esos muchos samaritanos reciben entre sí a otros muchos que se sumaron para escuchar la enseñanza de Jesús. Y note, al ser saciados, estos aún siguen llevando la saciedad a otros que todavía la necesitan. Y al estar todos reunidos dicen, ahora sí hemos creído. Y recuerden ustedes que el nervio del Evangelio de Juan es que usted y yo lleguemos a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Que nuestra visión 2020 consista en entender que Cristo es el único y verdadero Hijo de Dios. Y estos lo dicen, ahora sí hemos creído que Él es el Mesías, que Él es nuestro Salvador, pero hemos creído no solo por lo que dice la mujer, hemos creído porque lo hemos visto en persona. Nosotros necesitamos entonces que ese encuentro sea personal, que ese encuentro no sea heredado, prestado. Necesitamos entonces que ese encuentro sea propiciado por Dios, dado por Dios, mediado por Dios, para por fin entender que Cristo nuestro Dios, Jesús nuestro Dios, es la única fuente de agua viva. Mis hermanos, oremos al Señor y pidámosle que Él venga a saciar nuestra alma. Santísimo Dios, delante de ti estamos, sin lugar a escondernos, sin chance de ponernos máscaras. 1, porque no queremos, y 2, porque entendemos que ninguna máscara puede soportar la mirada penetrante del Dios que todo lo sabe.
Estamos delante de ti y te pedimos, Señor, tú que conoces nuestra sed, tú que conoces la insatisfacción de nuestra alma, con tu gracia satisface nuestro ser. Con tu gracia alcánzanos. Que tu palabra, Señor, cunda todo nuestro ser para saciar nuestro pensamiento, pero también nuestras emociones, para saciar nuestra voluntad y que aún nuestras decisiones, nuestras palabras, todo lo que somos, se vea permeado por quien tú eres, Dios. Queremos implorarte también, Señor, que así como Cristo necesitó ser saciado humanamente hablando por el Padre Celestial, nosotros hoy anhelemos ser saciados también por el Padre. Y no en términos de que el Padre Celestial venga a hacer lo que nosotros queremos, Señor, sino enséñanos que ser saciados es hacer lo que tú quieres que hagamos. Condúcenos hacia donde nos quieres conducir. Llévanos al lugar, al momento, a la circunstancia donde nos quieres llevar, como individuos, como familia, como iglesia, Señor. Y por otro lado, Señor, apresta nuestro corazón, Señor, para recoger donde no sembramos, para recoger la cosecha de almas que seguramente otros con lágrimas sembraron y nosotros con gozo recogeremos. Pero también danos la gracia de sembrar para que más adelante otros puedan recoger esa cosecha, esa semilla hecha fruto por tu gracia, y que muchos lleguen al conocimiento de que Cristo es el único y verdadero Hijo de Dios. Señor amado, que tu gracia nos alcance, que la verdad de tu palabra nos sustente y que en tu misericordia tu palabra cumpla el propósito para lo cual la envías, Señor, de consolar, de edificar y de exhortarnos en el día a día. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Mis hermanos, un abrazo muy grande para todos ustedes, que el Señor les bendiga y seguimos atentos enviándoles estos mensajes, estos sermones vía virtual. Dios les guarde.